Bienvenido a tu canal, al Centro Cristiano Avivamiento. El día de hoy continuaremos con nuestras clases del libro del Evangelio según San Juan. En esta oportunidad vamos a estudiar acerca de la crucifixión de Jesucristo. Para ello, te invito a que busques tu Biblia y la abras en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan y comencemos a leer a partir del versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. No había una peor muerte que la crucifixión. Incluso los romanos miraban la crucifixión con horror. Esa era la peor muerte del mundo antiguo. Incluso estaba reservada para los esclavos y criminales. Esa fue la muerte que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a analizar un poquito la rutina de la crucifixión. Era siempre igual. Después de celebrarse el juicio y de ser condenado el criminal, el juez pronunciaba la terrible sentencia: irás a la cruz. El veredicto se llevaba a cabo de inmediato, no se esperaba, tenía que ocurrir después del pronunciamiento del juez. Se ponía al condenado en medio de una compañía de 4 soldados. Se le colocaba el travesaño de la cruz sobre sus hombros. Era costumbre azotarle antes, y era común también que hubiera que seguir azotándole a lo largo del camino para que siguiera adelante. Y si se caía, tenía que levantarse hasta que llegara al lugar de la ejecución. Delante del condenado iba un oficial con un cartel en el que se podía leer el crimen por el que se le había condenado, y se le conducía pasando por el mayor número de calles de la ciudad. Esto era por 2 razones principales. La primera de ellas era para que la mayor cantidad de personas lo vieran y tomaran el ejemplo de no cometer ese delito. Y número 2, algo más humano: se llevaba por la ruta más larga por si alguien podía dar testimonio a favor y saliera a hacerlo. En tal caso, se detenía la comitiva y se devolvía el caso al tribunal. El cartel que se puso en la cruz de Jesús estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Estas eran las 3 grandes lenguas del mundo antiguo y representaban a 3 naciones. No cabe duda que Pilato puso aquel cartel en la cruz de Jesús para humillar y enfurecer a los judíos. Acababan de decir que no tenían más rey que el César. Acababan de rechazar a Jesús como su rey, y Pilato sarcásticamente puso aquel cartel en la cruz. Las autoridades judías le pidieron insistentemente que lo quitara o que lo cambiara, pero Pilato se negó rotundamente. Una de las paradojas de la vida, que uno puede mantenerse firme en cuanto a cosas que quizás no tengan mucha importancia, y débil ante las que tienen una gran importancia. En este caso, si Pilato se hubiese resistido a las peticiones de los judíos y no les hubiese concedido su voluntad en el caso de Jesucristo en cuanto a crucificarle, probablemente habría pasado a la historia como un gran ejemplo. Pero se sometió en lo más importante y se mantuvo firme en lo más pequeño. Su nombre no es de gran relevancia en la historia. Pilato aplicó mal y tarde la autoridad que tenía en ese momento. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús,
Tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. En esta escena vemos muy claramente la indiferencia con que el mundo le pagaba a Cristo. Allí, en aquella cruz, Cristo estaba en agonía, y al pie de esa misma cruz los soldados echaban suertes como si no estuviese pasando nada. La tragedia no es la hostilidad del mundo hacia Cristo, sino su indiferencia, el no darle ninguna importancia al amor de Dios. Hay algo más entre líneas que podemos observar. La túnica de Jesús era sin costura, tejida de una sola pieza de arriba a abajo. Esa es exactamente la descripción de la túnica de lino que usaba el sumo sacerdote. Recordemos que la función sacerdotal consistía en ser el lazo de unión entre Dios y el pueblo. Nadie realizó jamás esa función sacerdotal como la hizo Jesucristo. Él es el perfecto sumo sacerdote por el que la humanidad tiene acceso a Dios. Juan nos menciona la túnica sin costura no simplemente para darnos una descripción de la ropa que llevaba Jesús, sino para presentárnoslo como el perfecto sumo sacerdote que abre con su definitivo y perfecto sacrificio el camino para toda la humanidad, y de esta manera podamos llegar a la presencia de Dios. Y por último, vemos el cumplimiento literal de una profecía del Antiguo Testamento. Revisemos el Salmo capítulo 22, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Al final, Jesús no estaba completamente solo. Cerca de la cruz habían 4 mujeres que le amaban. Hablemos de 2 de ellas. Allí estaba María, la madre de Jesús. Puede que no llegara a comprenderlo todo, pero sí a amarlo totalmente. Su presencia allí era la cosa más natural del mundo para una madre. Puede que Jesucristo haya sido un criminal a los ojos de la ley, pero era su hijo. El amor eterno de todas las madres estaba representado al pie de la cruz. Allí estaba la hermana de su madre. Juan no menciona su nombre, pero si revisamos los pasajes de Marcos 15:40 y Mateo 27:56, nos resulta claro que era Salomé, la madre de Santiago y de Juan. Recordemos que Jesús le había dirigido una serie de palabras de reprensión cuando vino a él para pedirle que les concediera a sus hijos los puestos más importantes de su reino. Y Jesús le enseñó lo equivocado que eran sus deseos en Mateo 20:20. Salomé era la mujer que Jesús había reprendido y allí estaba al pie de la cruz. Ella se nos muestra como una mujer que era lo suficientemente humilde para aceptar la reprensión y seguir amando a Jesús genuinamente. En este pasaje también podemos ver algo muy conmovedor y encantador. Cuando Jesús vio a su madre, no pudo por menos pensar en los días por venir. Así es que Jesús confió a María al cuidado de Juan, el discípulo amado, y a Juan al cuidado de María, de forma que se consolaran mutuamente al momento de su partida. Esto tiene algo infinitamente conmovedor en el hecho de que Jesús, en su agonía en la cruz, cuando la salvación de la humanidad estaba en juego y dependía exclusivamente de él,
Él consideró la soledad en que quedaría su madre en los días por venir. Claro, era su hijo primogénito y aún en el momento de su batalla cósmica en un hecho trascendental para la humanidad, no se olvidó de las cosas más sencillas que convenían a su hogar. Hasta el mismo final de su vida aquí en la tierra, aún sobre la cruz sufriendo, Jesús está pensando más en los dolores de otros que en los suyos mismos. Cuán grande es nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En este pasaje, Juan nos coloca frente a dos cosas muy interesantes. Primero, nos pone cara a cara con el sufrimiento humano de Jesús en la cruz del Calvario. Él experimentó la agonía de la sed. Aquí podemos ver que realmente Jesús se hizo hombre por amor a nosotros y sufrió la cruz para darnos la salvación eterna a toda la humanidad. Si Él había de redimir a la humanidad, tenía que hacerse humano, tenía que hacerse como nosotros para hacernos a nosotros como Él. Por eso Juan hace hincapié en el hecho de que Jesús sufrió la sed. Quería hacer ver que era verdaderamente humano y que realmente experimentó la agonía de la cruz. Juan nos muestra la perfecta humanidad y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. También nos pone cara a cara ante el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que sus últimas palabras fueron consumado es. Jesús murió con un grito de triunfo en sus labios. Él no dijo todo se acabó, como si hubiese reconocido alguna derrota, sino por el contrario, murió proclamando su victoria con un grito de júbilo. Parecía estar destrozado en la cruz, pero él sabía que había obtenido la victoria, que había logrado librar a la humanidad de la condenación eterna. Nuestro Señor Jesucristo padeció la cruz por una sola razón, por amor a ti y por amor a mí, para librarnos de la condenación eterna. Este hermoso sacrificio nos libró del pecado y ahora podemos entrar confiadamente ante la presencia de Dios sin necesidad de un tercero, sin necesidad de un intermediario. Él ahora hizo el puente entre la humanidad y el Padre Celestial. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y este sacrificio es para toda la humanidad. Lo único que tenemos que hacer es aceptarle como único y suficiente Salvador y seremos parte de esta hermosa familia celestial. Si no lo has hecho, tienes la oportunidad de hacerlo y aceptarle como único y suficiente Salvador. A Él sea la gloria y toda la honra. Mis amados hermanos, agradeciendo nuevamente el hecho de que nos hayas permitido entrar a tu hogar para compartir la palabra de Dios, nos despedimos hasta una próxima oportunidad.